Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club Tirambo. Bueno, hacía unas semanas que no nos veíamos. He leído varias cositas, pero quiero hacer un especial. Me leí un tomo de Joan Sfar, de Vampir, y estoy esperando a leerme el tema del pequeño vampir para hacer un especial de los dos. Me leí alguna cosilla también, sobre todo temas de revistas y tal. Y no había hecho ningún vídeo y justo anoche me acabé que es un libro que es una relectura. Me lo había leído hace un montón de años eh, y bueno, este año he decidido releerme, si no toda la obra, por lo menos gran parte de la obra de uno de mis autores favoritos, que es Ramiro Pinilla, un escritor nacido en 1923 en Bilbao y que falleció, creo que fue en el 2014, no lo tengo muy claro, aquí cerquita más de mi casa, en el hospital. Eh, Tuve la suerte de conocerle y tuve la suerte de, bueno, pues de estar en su casa, en Walden, allí en Getxo, y tuve la oportunidad de conocer a la persona que había detrás de esos libros tan maravillosos que me habían fascinado, como fue la trilogía de Verdes Valles, Colinas Rojas. Voy a bajar un poquito la música, porque toda la música me está sonando. La trilogía, como decía, de Verdes Valles, Colinas Rojas, Antonio B. el Ruso, La Higuera, la última trilogía que hizo justo antes de fallecer, de novela negra de Samuel Esparta. Bueno, me había leído prácticamente casi toda su obra, me faltaba alguna cosilla por ahí, pero este año decidí releerme buena parte de ella, ¿no? Y empecé con que no le tengo la portada, fue un libro que me compré de segunda mano porque es una primera edición del año 60 de Las ciegas hormigas. A falta de portada, Las ciegas hormigas, que como podéis ver pues fue el primer premio Nadal del año 60 y se editó en el año 61, el año siguiente justo, en febrero del 61, la primera edición, y cuenta una historia bastante desgarradora. Eh, yo el otro día lo comentaba con un amigo, decía que era una especie del Pascual Duarte de Euskadi, ¿no? Fue una cosa que, al parecer, un suceso que ocurrió de alguna manera hace muchos años, que fue un barco carguero que se choca contra la playa de Arrigúnaga, en Guecho, y ese barco bueno, pues tienen que remolcarlo, tienen que hacer una serie de cosas, y toda la gente del pueblo, la gente humilde, pobre del pueblo, se entera que ese barco lleva carbón, ese carguero lleva carbón, entonces lo que hacen es, por las noches, las ciegas hormigas son ellos, van por las noches sin que nadie les vea a cogerse carbón, pues porque los inviernos son muy fríos, porque la pobreza es muy grande, y te empieza a contar la historia de Sabas y de su familia, de Sabas, de sus hijos, de su mujer, de su cuñado, de su hermano, perdón, de sus sobrinos. Entonces al final crea una especie de microcosmos. Siempre las novelas de Pinilla generan un microcosmos en Guecho. De hecho, sus novelas están enlazadas por hilos invisibles a veces y a veces muy visibles, ¿no? Hay personajes que se repiten en diferentes novelas y las mismas localizaciones pues están en casi toda su obra, ¿no? Prácticamente, no en toda, pero en bastante de su obra está ese mundo tan pequeño que es donde él vivía, por cierto. Eh, la historia que cuenta de Sabas y de sus hijos, la historia está contada en varias primeras personas, principalmente en Ismael, que es uno de los hijos del Sabas, y luego pues diferentes. Hay momentos, capítulos en los que os cuenta su hermano Pedro, su hijo Bruno, su mujer Josefa, la abuela, tal. Entonces crea como una especie de historia polifónica donde hay un montón de voces. No sé si se podría llamar coral, sí, yo creo que es una historia bastante coral, aunque también a su vez es una historia muy cerrada, muy pequeña, ¿no? Es un grupo muy pequeño, en un espacio muy pequeño,
y en poco tiempo. O sea, no es una novela que transcurra mucho tiempo en ella. De hecho, prácticamente el núcleo de la novela está ambientado en una sola noche, que es la noche en la que consigue Sabas llevar a sus hijos, a su hermano, en contra de un montón de impedimentos por parte de su familia, consigue llevarse a todos a recoger carbón, a robar carbón, ¿no? Pero bueno, entendámonos, o sea, es robar carbón, pero por una necesidad, ¿no? Todo lo que supone ese robo y todo lo que ocurre esa noche, ocurre una tragedia, va a marcar el destino y la vida de todos los que estuvieron allí, ¿no? Incluso de los que no estuvieron, de las mujeres que se quedaron en casa, ¿no? Que no fueron a coger carbón. Se desencadena entonces una tragedia en el que hay chivatazos, en el que hay ajustes de cuentas, en los que hay resquemores, en los que salen a relucir odios ancestrales, ¿no? Entre familias, entre gente del pueblo. Esta pequeña primera novela de Ramiro Pinilla, digo primera porque él me dijo una vez que había sido la primera novela buena. Él había escrito una historia pequeñita, en plan pulp, en plan de novela negra, que habían salido en kioscos, y había escrito alguna biografía, pero su primera novela como tal, considerada él como mi primera novela bien escrita, fue esta, que encima pues, tuvo el premio. Luego, la historia de Pinilla es muy curiosa porque después de ganar el Nadal, después de conseguir ser finalista en el Premio Planeta con la novela Seno, y después de tener algún premio, incluso de este libro salió una película alemana, él decidió hacer sus libros en un terreno más independiente, incluso llegando a la autoedición. Creó la editorial Libro Pueblo, donde él pudo hacer su narrativa tan personal, ¿no? Estamos hablando de una persona muy moderna para su tiempo. Sus novelas están plagadas de gente que actúa y que piensa de manera, digamos, extraña para el momento tan puritano y tan rígido que había, ¿no? La verdad es que sus novelas juegan mucho con eso, juegan con el mundo tradicional, con el mundo moderno, con ese choque de intereses. Son novelas, yo diría que son novelas incluso muy psicológicas en algún caso, en el que más que grandes acciones están explayadas grandes ideas, ¿no? Y grandes momentos de una épica, pero muy cotidiana, ¿no? La épica de los trabajadores, la épica de los pobres, la dignidad de los pobres, ¿no? De los que no tienen voz. La verdad es que en ese sentido, Ramiro Pinilla yo creo que era uno de los grandes escritores. Y bueno, pues esperemos que la historia vuelva a poner en su lugar a la figura de Ramiro Pinilla y a su obra, porque yo creo que a día de hoy todavía es un gran desconocido, a pesar de haber conseguido publicar los últimos libros de su vida con la editorial Tusquets, y bueno, pues incluso se reeditó en Tusquets Las ciegas hormigas, y se puede conseguir hoy en día. O sea que tampoco es que sean libros que han desaparecido, pero sí que yo creo que habría que leerlo más. Uno de las personas que más le reivindican es Fernando Aramburu, el escritor de Patria. Además eran vecinos de editorial, y de hecho en algún libro escribió alguna reedición de estas. Yo creo que hay algún prólogo que escribió el propio Aramburu. Las ciegas hormigas, ya digo que está también en Tusquets, y además me parece que está en edición normal y en edición bolsillo. O sea que una novela dura, aviso que es dura, que es bastante, bueno, triste, ¿no? Es una historia como muy
pero que está muy bien escrita, y aquí era un joven Ramiro Pinilla, no recuerdo, pues, que tendría, pues no lo sé, yo creo que no llegaba ni a 40 años, 30 y tantos cuando hizo este libro, y aquí ya se veía un novelista increíble. Seguiré leyendo, os contaré las historias de Joan Sfar y demás, del vampir, y seguiré, y prometo hacer vídeos más a menudo. Venga, nos vemos, feliz semana.